Hola a todos, mi nombre es Alba Ruiz Gómez Pastor El mío, Adrián Celada. y estamos en Sincronía. Sincronía. A ver si conseguimos darlo a la vez. Bueno, Adrián, un martes más. Aquí estamos. Aquí estamos, entrando ya en el invierno, ¿eh? Se empieza a notar un poco el fresco. ¿Todavía ¿Verdad? queda? Todavía nos queda. Bueno, seguimos en otoño. O sea que no. El frío para los que nos gusta, todavía queda mucho que aguantar. Yo, desde Todavía. luego, es la mejor época del año para mí. Bueno, Soy una persona muy calurosa. yo soy más de otoño. Bueno, mira, empezamos ya un poco a enlazar, ¿no? Has dicho aguantar. Ahora vamos a ir con esa palabra. Pero bueno, antes de comenzar el tema de hoy, eh, recordaros a todos, siempre conectamos los martes, 7 de la tarde. Podéis escribirnos. Creo que el otro día nos escribió una persona que quería entrar en directo. De hecho, no hace falta ni que nos escribáis, o sea, directamente por el propio chat podéis avisar. Pero yo creo que vamos a poder cuadrarlo y nos está pidiendo además un tema concreto, o sea que mira, genial, parece que esto ya empieza un poco ¿cómo se dice? A rular, ¿no? Que mal dicho está, A rodar o a a. Sí. rodar, digo yo a rular. Bueno, bienvenidos un martes más. Hemos estado hablando en otros episodios. La semana pasada estuvimos hablando de la alta sensibilidad, hemos hablado de la soledad, hemos hablado de la amistad, del amor, ¿no? En este episodio vamos a tocar un tema que a mí me parece una palabra preciosa. Es una palabra muy bonita y que, bueno, yo por lo menos cuando la aprendí, como que se me cayó una ficha, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Como que qué sentido y qué potente es, y sobre todo qué potente es tenerla presente. Y tiene que ver con la resiliencia, es decir, con la capacidad, ¿verdad?, de seguir adelante, de aprender cuando las situaciones, las circunstancias de la vida pues se ponen complicadas, son un poco adversas, como aquel que dice, ¿vale? ¿Tú conocías la palabra, Adrián? Sí, últimamente es una palabra que está de moda, desde luego. Yo creo que desde la pandemia, si no me falla la memoria, desde la pandemia, pues por unas razones o por otras, ha ido saliendo en muchos foros y en muchos medios y yo creo que ahora mismo es conocida por la gran mayoría, pero creo que efectivamente la gran mayoría no conocen o no conocemos, ¿vale? Porque tampoco era consciente en su momento de lo que verdaderamente significa resiliencia. Y dices la pandemia por una razón, ¿verdad? Porque fue un momento donde hubo mucha gente que de esa situación, y yo siempre hablo de la pandemia y de verdad, perdonadme que sea muy crítica, pero es que me río de la pandemia de España. Yo la viví en Chile y no tuvo nada que ver, o sea, yo estuve encerrada pero meses y meses, o sea, no fue... Y yo he tenido alumnos que han estado 2 años sin salir de casa, o sea, sin ir al colegio, estudiando online. Eso sí que es estar encerrado. No quiero hacer una crítica, pero quiero decir que yo la pandemia, un poco que se vivió aquí, al final a veces digo, guau, pues la que vivimos en otros países, esa sí que fue tremenda, países cerrados, Argentina, y cómo mucha gente de aquella situación de alguna forma salió fortalecida, más allá de la parte de salud, que no voy a entrar, pero estoy hablando un poco en términos más personales, cómo de cada uno vivió, pues al final una situación de encierro, una situación en donde de repente pues todo se para y todo lo que tienes planificado para hacer mañana, para hacer pasado y para hacer al otro, pues de repente se queda un poco como paralizado, ¿no? Y entran emociones, entra el miedo, la sensación de falta de control, de no saber qué es lo que va a pasar, la angustia. Y entonces aquí aparece la resiliencia como una palabra central. Yo ya la conocía de antes, pero un poco por lo que tú dices, Adrián, porque efectivamente de esa situación, una situación atípica, como hay gente que sale fortalecida. De hecho, mucha gente, por ejemplo, se reinventó profesionalmente porque la profesión que tenía, pues estando encerrado en casa no podía ser. Por ejemplo, todo el mundo de la hostelería, sin ir más lejos, restaurantes, ¿no? Decían que por lo menos, no sé en España, yo ahí vivía en Chile, pero decían que lo que sobrevivieron fueron las peluquerías. Porque ¿Por qué? cuando dejaban empezar a salir, la gente lo primero que iba era teñirse el pelo, después de haber Anda. estado... ¿No lo No, sabías esto? no, pero bueno, hubo alguno que otro negocio que desde luego se vio muy beneficiado.
Los estancos eran uno de ellos, por ejemplo. La gente con el tema de los nervios se ve que necesitaba fumar más y además fueron de esos negocios que abrieron en los primeros días. O sea, dentro de esos negocios o de esos establecimientos o comercios de primera necesidad, pues los estancos estaban incluidos en ellos y se vieron beneficiados en ese sentido. Fíjate, bueno, pues parece que las peluquerías también pasaron a ser Ajá. primera necesidad, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí lo que estamos un poco diciendo, por profundizar un poco en el tema, es cómo gente de una circunstancia típica salió fortalecida, aprendió de ello, le sirvió para reinventarse, para a lo mejor plantearse nuevos caminos, nuevos retos, y cómo mucha otra gente le afectó y de hecho le sigue afectando, que ya lo hemos comentado en algún otro episodio, en la parte, por ejemplo, social, ¿no? Pues ya noto que me relaciono de otra manera, que no tengo tantas ganas de salir, etcétera. Por tanto, si tuviéramos un poco que encuadrar el concepto, la palabra de resiliencia, tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, de reorganizar esa realidad que en ese momento tenemos y que de repente se ha desorganizado porque es una circunstancia típica, ¿verdad? Integrarlo y salir fortalecido. Aquí la clave de la resiliencia es cómo de la circunstancia adversa yo salgo fortalecido. Por tanto, no es una cuestión de me doy con el látigo, ¿no? Y ¿cómo se dice? Y vivo y me resigno a lo que me toca, sino, bueno, esta es la realidad que tengo. Mira, yo me acuerdo cuando estudié educación social, a mí hubo una frase que me marcó, pero además me marcó que lo he aplicado en el resto de mi vida muy a menudo. Y es el análisis de la realidad. Yo soy un poco ya como los abuelos, que ya no sé si repito las cosas, ¿vale? Lo que repito, pues ya no voy a decir que lo estoy repitiendo, pero el análisis de la realidad tiene que ver con cuál es la realidad que tengo. Es esta, no es otra. Me gustaría que fuera otra, puede ser, puede ser, pero la realidad que tengo es esta. Por tanto, la resiliencia, al final lo que implica es aceptar la realidad tal y como es. Y dentro de esta realidad, ver qué recursos, qué habilidades que tengo yo que puedo, digamos, poner a favor de esta realidad, tanto yo y también que, bueno, pues que hay en el entorno, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, como en la pandemia, de repente, oye, pues como negocios se beneficiaron y pasaron a ser de primera necesidad cuando deberían de ser de última casi, como los estancos. Y lo más importante es que eso que yo vivo me sirva como algo, o sea, como algo que yo aprendo, como algo que yo incorporo, no que sea en vano en mi vida, porque si no, menudo negocio. Ya. No lo entiendo. O sea, no se trata de resistir, no es aguantar, ¿no? Es salir efectivamente más fortalecido o coger, sacar partido, sacar beneficio de esa situación atípica, anómala o adversa que estás viviendo. Y que en la vida hay muchas de estas situaciones. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, y más en Europa, yo he viajado mucho en Europa, vivimos en una normalidad que parece que no pasa nada y en la vida pasan cosas y entonces tenemos, o sea, el ser humano se aprende a adaptar. Por tanto, no solo me adapto, sino que de ahí aprendo, saco el aprendizaje. Por tanto, la resiliencia sería un poco, imaginaos como si tuviéramos en una situación en la que estás, hay un huracán en medio. La resiliencia es salir del pasar, es decir, tengo que pasar, es la situación en ese momento atípica que me ha desorganizado mi mundo, mi realidad, paso del huracán, pero es algo más fuerte, he aprendido cosas. Por tanto, tú ya, una persona resiliente ante aquellas situaciones que pasa en la vida, son situaciones que le van transformando. Es decir, van, digamos, generando como nuevas versiones de ella misma. Entonces, me surge una pregunta con esto. Sí. La resiliencia, al contrario que la resistencia, implica un cambio en la persona. Una evolución. Implica un cambio, una evolución porque tú has aprendido algo. Es decir, el aprendizaje de por sí es evolución, ¿sí? Es decir, esta frase que dice no te acostarás sin haber aprendido nada nuevo, pues tú ya cuando incorporas algo nuevo, incorporas, no sé cómo decirlo simbólicamente, una fichita más dentro de ti. Por tanto, la resiliencia implica un cambio, implica una transformación porque implica ese aprendizaje. Sí, o sea, estoy intentando
de alguna manera asentar o comprender 100%, y para la gente que nos escuche, pues la diferencia entre resiliencia y resistencia. O sea, una persona puede resistir mucho, pero la diferencia entre entre esa resistencia y la resiliencia reside en el aprendizaje. O sea, si tú aguantas una situación adversa que te está causando un mal, no estás conforme con ella, pero tú no aprendes, tú no te mueves, lo que estás haciendo es resistiendo. Pero no hay una evolución por tu parte. En cambio, la resiliencia es otro concepto. La resiliencia es no aguantar, sino aceptar lo que viene y acoplarlo a tu vida, integrarlo en tu vida y sacar un aprendizaje o una lección de ello. Y ver qué habilidades, qué recursos tienes, tanto internos como del entorno, para poder incorporar a esa realidad. Yo ponía el ejemplo de, acuérdate, de la tarta de chocolate, ¿no? Tienes que hacer una tarta de chocolate, tienes que hacer una tarta. Y resulta que no puedes salir de casa y te das cuenta que no tiene chocolate. ¿Qué haces? Pues hago una tarta de otra cosa, pero hago la tarta. Pues eso es la simbólicamente hablando, ¿vale? Sí. No tiene nada que ver, pero simbólicamente hablando, es decir, no solamente aprendo, sino que de alguna forma saco partido a esto que me está tocando vivir. Sí, que no es lo que yo me imaginaba, que es adverso, que es lo que tú quieras. Y quizás incluso aprendes una receta nueva, buscas una alternativa diferente que puede desembocar en un beneficio futuro. O sea, de ese perjuicio inicial o de esa contrariedad inicial puedes acabar teniendo un aprendizaje o una ventaja. Efectivamente. ¿Bien? Y me surge otra duda, que es... Sí. ¿La resiliencia implica una adversidad no buscada? Es decir, esa etapa de incomodidad o de algo adverso a nosotros tiene que ser sobrevenida o podemos forzarla nosotros. Por ejemplo, cuando me cambio de trabajo. Imagínate que te cambias de trabajo. O imagínate que apuestas por dejar el trabajo e irte a estudiar un máster o moverte de país. Eso al final es un cambio. Es una situación adversa, anómala. Pero te la has impuesto tú. Una cosa, es una situación nueva, pero no necesariamente la connotación adversa ya se está añadiendo de más. ¿Me explico? O sea, es una situación nueva y como situación nueva requiere adaptación. Cualquier situación nueva requiere una adaptación. Pero eso sería resiliencia. No, claro. A lo que voy es que en la vida, diariamente, a menudo estamos en un proceso de adaptación. De hecho, las emociones es lo que nos permite estarnos adaptando a las demandas y a lo que está sucediendo, ¿vale? Tanto fuera como a nivel de mis pensamientos, lo que yo creo. La resiliencia nos está hablando de cuando en mi vida se da una situación adversa que yo, de alguna forma, no he elegido, no he buscado. ¿Vale? Implica esa adaptación, ¿ok? Pero además significa que ante esa adversidad donde yo me podría hundir o donde yo me podría quedar desde un lugar más de víctima, ¿no? De esto me pasa y no puedo hacer nada con ello, pues no, esto me pasa, ¿qué puedo hacer con ello? Sería como la pregunta. Entonces tú, ante un cambio de trabajo, imagínate, si tú haces un cambio, primero se entiende que es un cambio porque crees que te va a ir mejor. Estoy quizá dando algo por sentado, que a lo mejor no, pero yo entiendo que cuando alguien se cambia de trabajo, las expectativas es para que le vaya mejor, ¿bien? Si yo me cambio de trabajo y luego resulta que en ese trabajo me tratan mal, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuántas, tengo que tal, ahí la situación se empieza a convertir adversa, pero eso yo ya no lo he elegido. Claro. Y entonces de esa situación adversa es donde yo ya, con esta realidad que tengo, ¿qué hago? ¿Me explico? Sí. ¿Ves un poco? O sea, efectivamente, entonces con esto los dos factores fundamentales de la resiliencia son la integración de esa situación adversa a tu vida para un aprendizaje futuro y que aparte el cambio es sobrevenido, no es buscado por ti. O sea, siempre es algo que viene de fuera. No es una situación adversa con la que te encuentras tú porque tú no eliges de alguna manera estar peor. Claro, o sea, dando por sentado que
que uno en su vida no va buscando situaciones, ¿no? Yo no voy buscando estarme clavando cosas para ver qué aprendo, ¿me explico? Es decir, se entiende, claro, lo estoy dando por sentado, igual, ojo, esto ya es una opinión personal en ese sentido, porque puede ser que alguien diga, no, yo, por ejemplo, no, esto pasa muchas veces con gente que se machaca mucho con deporte y con cosas, ¿no? Pero ahí quizá está trabajando otra cosa, está trabajando quizá más la fortaleza, la resistencia, aquí estamos hablando más de algo como situacional, ¿vale? Hay un libro pensaba en alguien que se vuelve devoto, alguien que dedica su vida a la religión, alguien que de repente pues se va a un seminario, se va a un convento y constriñes toda tu vida a una nueva situación mucho más rígida, mucho más en ese sentido desfavorable. Pero claro, lo que tú dices, detrás hay un propósito de fe, un propósito más allá de lo que son las comodidades del día a día. O sea, que el cambio es para bien. O sea, aunque a ti te parezca desde fuera que es un cambio a peor en tu calidad de vida o en tus comodidades, sí que hay una convicción desde dentro de esa persona y para él es un cambio a mejor, porque él lo ha elegido. Y si no, es que estaríamos hablando de masoquismo, o sea, es que estaríamos hablando de otros términos, ¿no? O sea, si yo los cambios que hago es porque sé que voy a ir a peor, claro, pues no sé, o sea, yo creo que en el interior del ser humano, los movimientos, los avances que vamos haciendo en la vida es pensando que son movimientos que nos van a ir mejor. Otra cosa es que yo para llegar allí tenga que dar un paso intermedio donde sé que me va a suponer esfuerzo, donde sé que a lo mejor me cuesta, vale, pero igualmente hay un propósito mayor. Claro. ¿Bien? O sea que, mirar, al final del todo, yo sí quiero recomendar varios libros, pero hay uno muy bueno que se llama Los patitos feos, de Cirulink, no lo pronuncio bien, que es la persona, digamos, que crea este concepto. Y a mí me gustó mucho porque, bueno, habla al final de vivencias, de historias, de personas, más bien niños, pues situaciones como muy jorobadas, ¿no? Porque ahora veremos también que la resiliencia, claro, el primer lugar donde se empieza a construir es en la infancia y es más, en el ámbito educativo también podemos, ahora vamos a ver un poco, pero también podemos educar en resiliencia, ¿sí? Y entonces, bueno, yo lo recomiendo porque hay varios libros que vamos a recomendar, pero ese concretamente es un libro como muy fácil de leer y te permite un poco entender esto y sobre todo desde ejemplos como claros, ¿vale? Porque la resiliencia se entrena, ¿vale? Esto es importante, es decir, no es un rasgo de la personalidad como tal, no es que yo nazca y de por sí lo sea, ¿sí? Sino que también tiene que ver como con un conjunto de factores y sobre todo es algo que se puede trabajar. Esto es como si habláramos, imaginaros, no tiene nada que ver, pero como si habláramos de la resistencia física. Hay gente que por complexión puede ser más fuerte, ¿vale? Ok, y tiene tendencia a ser más resistente que otra, pero la resistencia se puede trabajar. Pues esto es lo mismo, ¿bien? Por un lado, el primer factor, y esto de verdad que nos implica a todos y en todos los ámbitos de nuestra vida y tiene que ver con ser flexible emocionalmente. ¿Bien? Las emociones, de hecho, yo estoy leyéndome ahora un artículo sobre emociones y la gente dice, ¿qué son las emociones? ¿Y qué son los sentimientos? Mirad, no hay una definición clara como tal, porque aquí cada uno tiene pues, diferentes teorías, diferentes modelos, pero al final lo que sí se dice, a la hora de poder un poco también de trabajarlo e integrarlo, es que cuando tenemos emociones como, por ejemplo, cuando se entrena, cuando uno, por ejemplo, desarrolla la resiliencia, pues ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿bien? Ante la pérdida de un proyecto, de un trabajo importante, me vi algo como muy fácil de entender. Si yo esas emociones que me vienen, que pueden ser de tristeza, puede ser de miedo también, al qué pasará, yo huyo de ellas, yo ahí no estoy desarrollando, aprendiendo. Entonces, el primer punto es tolerar lo que me sucede, pasar por ese huracán, ¿bien? Es decir, el huracán, esa situación, si yo no la paso, va a seguir estando, ¿vale? Pasar por ese huracán emocional, por decirlo así, o de la situación que me esté pasando, sin irme, aprendiendo a gestionarlo. Esto pasa, mira, a mí el otro día me decía un chico con el que estaba trabajando y me empezó a vomitar un montón de cosas, pero así, bla, bla, bla. Y decía, es que no sé si, o sea, te lo cuento a ti porque es que se lo voy a decir a mi novia. Y digo, no, es que hay cosas que no tienes que decir, hay cosas que tienes que aprender a gestionar tú y tienes que aprender tú a integrarlas. No todo es vomitarlo y no todo estar, ¿vale? Entonces,
La flexibilidad emocional en el sentido de ser capaz de tolerar las emociones, de sentirlas, de integrarlo y de pasar por ese huracán. Y si tú sabes que hay una frase, yo utilizo mucho una frase que es al tercer día, que además creo que te la dije a ti, al tercer día resucito de entre los muertos. Es decir, cuando me han pasado cosas muy gordas, bueno, muy gordas tampoco, pero cuando me han pasado cosas en la vida relevantes, vamos a dejarlo así, he tenido 3 días jorobaos que te mueres. Al principio, claro, imagínate, no los entendía, pero luego a medida que pasa el tiempo, cuando me ha vuelto a pasar alguna situación, digo, bueno, sé que van a ser 3 días y al tercero resucito. Y efectivamente, pero he tenido que pasar por los otros. ¿Sí? Entonces, el primer punto es ser flexible emocionalmente, integrar las emociones que me pasan, transitarlas. Esto pasa mucho con las rupturas de pareja. Ruptura de pareja y me voy con otra persona. ¿Para qué? Para tapar ese vacío que estoy sintiendo. Pues mal, porque esta persona, la pobre, está haciendo un poco de parche. No. Ahí la clave es transitar ese malestar, transitar ese dolor. ¿Para qué? Para salir entero de la situación y poder luego estar con otra persona al 100%. Sí, si no, darte tiempo para comprender las razones que hay detrás y madurarlas. Y sentir, sobre todo. No tanto pensar, sino dejar que este mundo interno emocional se coloque. Ya hablaremos en algún episodio de esto que yo creo que da para mucho, es muy interesante. ¿Vale? Bien. Otro punto importante en relación a estas emociones, acordaos, estamos hablando de una situación adversa, por tanto ya de por sí me va a generar cierto malestar. ¿Qué papel tiene el cuerpo? ¿Cómo gestionamos eso que nos está pasando? Y aquí entra mucho el tema que lo hemos comentado también, el tema de los hábitos. Dormir bien, comer bien, tener unas rutinas en cuanto a hábitos. Si yo un día me acuesto a las 5, ¿por qué? Por ejemplo, yo siempre se lo digo en el colegio a los chicos, ¿por qué siempre tienen el mismo horario? Para acostumbrar, para enseñarles a tener esa rutina y esa disciplina de alguna manera y esos hábitos. Exactamente. Bien, entonces la resiliencia también se construye cuando yo soy capaz de volver al estado de calma, al estado neutro. Pero para eso paso por ese huracán, lo gestiono, ¿vale? Es decir, me agarro, ¿no? Imagínate que tú estás pasando por medio de una huracán, pues que dices, me agarro el gorro, no, y que no vuele. Y ya, cuando paso, puedo dejar que las cosas, digamos, se posen y entrar en un estado de calma, pero hay que pasarlo, ¿sí? Me surge una duda. Fuera del tema de la resiliencia, bueno, tiene algo que ver, pero fuera de lo que estabas contando, ¿cómo crees que afecta, tú que estás metida en el tema de la educación, toda esta nueva tendencia que hay desde las instituciones formativas de dar recursos educacionales online, de tal manera que los alumnos pueden estudiarlo como y cuando quieran? ¿Cómo afecta eso precisamente a esa disciplina, a esa rutina, a esos hábitos que se pretendían inculcar con esos horarios que antes se imponían desde las instituciones? ¿Pero te refieres a cole o por qué quiero decir? En el cole tienen un horario, otra cosa es que utilicen medios tecnológicos. Hablo de... A ver, en los colegios todavía no está tan implantado, pero quizás en ciclos superiores, en universidades, en másteres o posgrados, hay muchas formaciones que ya son, pues eso, online y te las puedes gestionar como tú quieras. Y no te obligan a esa rutina, a esa disciplina, a esa formación reglada y estandarizada para todos igual. No sé si eso afecta de alguna manera a cómo se aprende, a cómo los alumnos integran esos conocimientos. ¿No? O sea, siempre me lo voy a apuntar porque esto también es para hablarlo en otro episodio más despacio, pero siempre no es lo mismo. El porcentaje de aprendizaje que yo integro no es lo mismo si yo lo leo, que si yo lo leo y lo escucho, que si yo lo leo y lo veo, ¿bien? Lo veo y sobre todo si alguien me lo está hablando, y ya el máximo aprendizaje es cuando yo hago alguna práctica. Todo aprendizaje, si es a través del juego, se integra mucho más. Como hacía Sócrates, ¿no? Pregunta-respuesta.
Exactamente, y a través del juego, de alguna forma, incluiría también la parte social con los otros. No estoy hablando de un juego online, estoy hablando de un juego donde yo me tengo que relacionar con otros. Ese es donde el aprendizaje se integra más. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues yo no soy experta en el mundo globalizado en el que vivimos, pero entiendo que vivimos en un mundo en donde tú ahora mismo, tú y yo, estamos trabajando juntos y cada uno está en su casa. Es decir, entiendo que tal y como se plantea el trabajo, ¿no? Ahora la gente está súper acostumbrada a teletrabajar. Uy, es que no me han dado teletrabajo. Digo, bueno, es que el teletrabajo existe desde la pandemia también. Es que antes todo el mundo iba a trabajar físicamente, quiero decir. Entonces, sí que se van dando cambios en donde la educación, la formación, vamos a decir así, más que la educación, pues también se ha subido al carro. Y la formación y cada vez hay más. Yo creo que el que no haya horarios, el que cada uno se lo pueda gestionar a nivel cole no funciona, pero porque madurativamente los chicos no están preparados, no tienen, digamos, esa madurez como para poder gestionarse el tiempo y para poder, bueno, pues dar la importancia que tiene en este caso. Gestionarlo de manera adecuada. ¿Qué pasa? Que las enseñanzas superiores se supone que tú estás estudiando lo que estás estudiando porque quieres. Y porque se supone que eso te va a dar un buen trabajo o vas a poder vivir de ello, etcétera. Entonces yo creo que sí, que probablemente el nivel de aprendizaje, bueno, sin el probable, no es lo mismo que alguien te lo explique, que lo vivas, que lo compartas, a que tengas que estar leyendo y ahí pues haciendo cosas, no es lo mismo. Pero entiendo que si uno es más mayor, bueno, pues tiene más capacidad de poder gestionar eso. Sí, que de forma pragmática lo que puedes perder en conocimiento o en adquirir conocimiento lo ganas en flexibilidad y en versatilidad de cara al público que lo quieres vender. Exactamente. Pero que en un colegio, como decías, hay la rutina implica un aprendizaje. O sea, se hace con un porqué, hay un porqué detrás, no es casual. Exactamente. Exactamente igual que se enseña matemáticas o se aprende historia, no por aprender la historia o las matemáticas, sino por esa lógica, esa memoria, esa visión espacial. Hay unos patrones que hay que aprender detrás, no es el hecho en sí de lo que aprendas. Totalmente. Vale. O sea, que por eso digo que son un poco, yo diría, compartimentos un poco diferentes. Uno tiene que ver con el momento, ¿no? Como hacia dónde van las cosas, y otro tiene que ver con el nivel de madurez de la persona. Yeah. Vale. Vale. Más aspectos en donde la resiliencia de alguna forma se forma y se desarrolla. Y otro muy importante tiene que ver con, sabemos, la autoestima, ¿no? Cómo yo me veo a mí mismo, cómo yo me valoro, lo que me quiero, no estoy entrando ahora en tecnicismos, y tiene que ver con la autoeficacia, es decir, con la capacidad, con la creencia de que yo soy capaz, que yo tengo de mí mismo de ser capaz de algo. Yeah. Bien, es decir, si yo me tengo que enfrentar, esto pasa mucho, por ejemplo, con situaciones donde ha habido temas de supervivencia. No tiene nada que ver la persona que se rinde, la persona que se abandona, la persona que cree que no va a poder salir adelante, a aquella persona que sí tiene ese nivel de creer que puede, ¿no? Yo puedo con esto. Hay una peli que salió hace no mucho, ¿sabéis? La de La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, por ejemplo. Era esa, entonces, ¿no? A la que te referías, sí. La del accidente de los Andes. Entonces, la capacidad de yo puedo, que tiene que ver con la fortaleza interna, donde al final, cuanto más lo que yo me muevo, lo que yo siento, lo que tal venga de dentro, y no sea porque alguien me lo dice o porque creo que si hago esto me lo van a dar, mejor. Es decir, tenemos que tender a lo interno, a fortalecer desde dentro. Entonces, creer que puedo. Otra cosa importante con la resiliencia, y aquí enlazamos con el libro que recomendaste hace 2 o 3 episodios. De Viktor Frankl. Exactamente. El hombre en busca de sentido. Es un librazo que, por favor, leéroslo porque es que, vamos, es de estos libros top. El tener un propósito, el tener una motivación, el tener un para qué. Porque si estamos hablando de que la resiliencia se desarrolla en momentos de adversidad, en momentos donde yo no estoy bien o donde estoy incómoda con lo que está pasando o estoy sufriendo o lo que sea, poniéndolo en el mejor de los casos, porque también podríamos estar hablando de maltrato, de situaciones mucho más duras, tener una motivación que hace que tenga un sentido el mantenerme. Si no, lo enlazaríamos con lo otro, ¿no? Es decir, me rindo, me dejo estar. Y a la vez, y esto yo, fíjate, lo trabajo también mucho en educación,
el ser realista, pero de una, o sea, es decir, es como tengo esperanza, pero una esperanza realista, ¿no? Es decir, hay muchas veces que hay gente que es como súper positiva y ante situaciones que dices, es que esto no es así, es que esto no va a pasar. Tienes una Imagínate. visión distorsionada hacia el lado positivo, pero distorsionada de la realidad. Exactamente, es decir, es incorporar siempre esta dosis de esperanza ante eso que estás viviendo, pero una esperanza realista, no una esperanza que ya, digamos, se sale de. Y la última parte que tiene mucho, o sea, que tendría mucha relación con esta capacidad de desarrollar la resiliencia es saber pedir ayuda. Que no estamos habituados. Exactamente. ¿Por qué? Porque la resiliencia al final, y ahora lo vamos a ver también, se desarrolla, empieza en la primera infancia, con el vínculo, con el primer vínculo. ¿Con quién es el primer vínculo? Pues generalmente con la madre, con la figura de apego, con el primer cuidador, en donde el niño se da cuenta que cuando pide ayuda, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando le tienen que cambiar el pañal, hay alguien que le está, viniendo, digamos, a sostenerle. Ahí es donde empieza la primera resiliencia, fijaos. O sea, que eso es positivo. Claro, o sea, de alguna manera es positivo que tú confíes en que alguien te va a sostener, te va a ayudar. Exactamente. De hecho, en otro episodio, yo me voy apuntando aquí temas, en otro episodio hablaremos de los tipos de apego, que tienen mucho que ver luego con estos apegos más de los que se habla más a nivel adulto, ¿no? En pareja, evitativo, ansioso. Eso te iba a decir esos dos. Claro, sí, ansioso, evitativo suelen ser un poco los típicos y luego digamos, no me sale la palabra, el equilibrado, el neutro, no sé cómo llamarlo ahora mismo. Pero al final todo eso se construye en función a mis aprendizajes y mis experiencias anteriores. Vale. Por tanto, no es lo mismo, un niño no va a generar la misma seguridad si cada vez que llora alguien viene a socorrerle, a atenderle, a si cada vez que llora a veces vienen y a veces no, que sería un poco más el ambivalente, a si llora y no le viene nadie a atender. No, pues fíjate que a mí la sensación que me da desde fuera, y quizás me lo puedas explicar, es si, como se suele decir el refranero popular, quien no llora no mama, ¿no? ¿Sí? Pero mi sensación es que si tú de pequeño lloras, pides esa ayuda y esa ayuda te llega de forma genuina, de forma inmediata, quizás es un prejuicio, ¿no? Pero tengo la sensación como que te vuelves más vulnerable, te vuelves más dependiente de los demás. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la resiliencia? Estoy hablando de un bebé y estoy hablando de necesidades básicas, por supuesto, vale. y bien que lo digas tú, no estoy hablando de tengo una rabieta porque quiero esto y si no me lo das sigo llorando. Vale. Eso sería otro tema, que por supuesto, y tú lo has dicho, efectivamente, si yo ante eso siempre es algo a contener, ahí lo que está generándose una tolerancia a la frustración nula. Nula, vale. De hecho, es igual de negligente, si no lo hemos dicho ya, es igual de negligente la falta de atención, el abandono, como la sobreprotección. Porque tú en la sobreprotección inutilizas a la otra persona directamente. Sí, no permite su desarrollo, no permite su desarrollo en cualquiera de los campos, o sea, no solo intelectual o de habilidades, sino de tolerancia al miedo, a la frustración, al aburrimiento, como hemos hablado en otros episodios, que los niños se tienen que aburrir, tienen que ser capaces de administrar esos tiempos de vacío, de silencio y de que no les cause ansiedad. A desarrollar la resiliencia, exacto, que como te he dicho antes, desde que uno es pequeño se empieza a desarrollar, ¿sí? Entonces, si yo sobreprotejo, si yo cada vez que se cae estoy con la mano debajo para que no se haga daño, no aprende de esa caída, ¿sí? Entonces, o sea, que esta sería como la forma más gráfica de ponerlo. Entonces, por supuesto, son como dos universos diferentes. Aquí estamos hablando, como digo, de estas necesidades. Un niño, un bebé, es vulnerable. O sea, de hecho, los seres humanos somos los animales, por decirlo así, más vulnerables de todos. Es decir, la mayoría de las especies, en cuanto nacen, ¿no? Tú ves a una vaca dar a luz y en cuanto cae el ternero, ya se pone en pie. Eso, ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Voy a dar aquí la nota biológica y evolutiva sin ser yo experto en esto, pero por lo que tengo entendido es porque somos de los pocos mamíferos bípedos. Es decir,
las estructuras de la pelvis de todos los mamíferos tienen un canal pélvico mucho mayor, de tal manera que cuando paren, la cría que paren está mucho más evolucionada. Ya tiene esa capacidad de reacción de levantarse, ponerse a andar y de alguna manera seguir a la madre. En cambio, el ser humano, como es bípedo, la estructura pélvica se redujo en su momento. Entonces, digamos que el niño que nace menos desarrollado de lo que debería. ¿Vale? Y eso es lo que justifica, de alguna manera, que efectivamente los bebés humanos sean tan dependientes. Bueno, tan dependientes no, absolutamente dependientes. Si un bebé nace y no es atendido, se muere. De hecho, hay un estudio, por ejemplo, que lo habréis escuchado, por ejemplo, de niños en un orfanato en Rusia, y cómo aquellos, fíjate, los estudios y cómo antes se experimentaba con seres humanos, que ya con animales me parece horroroso, pero con seres humanos pues también, horroroso también. Y cómo a algunos de ellos se les daba cariño y como a otros directamente es que ni se les tocaba, nada más que para lo mínimo, pero no se les abrazaba, no tal. Y muchos de ellos morían. Solo por no tener contacto por no tener esta parte de vínculo. Morían, se enfermaban, tenían las defensas mucho más bajas, etcétera. Lo podéis investigar, no me acuerdo del nombre, pero es un experimento que se hizo en Rusia. Se aprenden cosas, pero ¿a qué coste? También, ¿no? Claro. Vale, una entonces... época con menos ética, con menos valores. Claro, entonces por eso quiero decir que aquí estamos hablando de, aunque es una palabra que, ¿no? La resiliencia, y suena a lo mejor como muy técnica, pero estamos hablando de algo que es muy de base. Es decir, cómo yo, ante las situaciones que me pasan en la vida, ante las adversidades, salgo adelante y además salgo fortalecido, porque eso es la vida, eso es la evolución, al final. Ya. ¿No? Sobreviven los más fuertes. Sí. Pues esto es un poco eso. Entonces, si tuviéramos que hacer un poco un resumen de qué características, ¿no? tiene la resiliencia desde un plano quizá más cognitivo, más actitudinal. Por un lado, hablaríamos de, o sea, una persona resiliente es una persona que acepta la realidad tal y como le viene. La transita, no huye de esa realidad, ¿no? Acordaos de este huracán. Busca un sentido a lo que ha vivido, un sentido, un aprendizaje. Hay una transformación, no sale de la misma manera que entró en esa vivencia, en esa situación. Mantiene la esperanza, pero la esperanza no desde soy optimista y creo que vivo en el mundo de las maravillas, sino no, soy realista, sé lo que hay, pero tengo esperanza. Bien, confío. Me levanto por las mañanas y confío en que las cosas van a salir bien. Es una persona que pide ayuda, que se apoya en los otros, que se deja sostener. Bien, y lo más importante es que ese dolor, esa herida, esa situación, la integra. Es decir, no la niega, no se la intenta quitar, no la intenta tapar con otra cosa, ya sea hábitos, ya sea con otra persona, por ejemplo, en el plano de la pareja, ¿no? Sino que lo integra y hasta que, de alguna forma, y aquí entramos un poco en la funcionalidad de las emociones, hasta que no sea reorganizado por dentro, ¿no? Se permite, digamos, como esa cuarentena, simbólicamente hablando, no tiene nada que ver a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es como me permito esta cuarentena para salir yo fortalecido y a mi 100%. Bien. Por tanto, una persona resiliente sería una persona que se ha caído muchas veces y se ha levantado otras tantas. La pregunta es, ¿hay gente resiliente y gente no? Bueno, pues si tú vives de manera consciente, yo diría que todos somos resilientes, porque a todos nos pasan cosas en la vida. Sí. Sí, es decir, todos tenemos esa capacidad. Otra cosa es el nivel de capacidad que tengas, la rapidez con la que integres ese aprendizaje, con la que, como decías, toleres esa situación sobrevenida, aceptes esa situación, confíes en que va a salir bien. Efectivamente, hay gente que de por sí es muy negativa, muy pesimista, muy nihilista. Pues a esas actitudes o esas formas de ser existen. Entonces, a esa gente le va a costar mucho más
oponerse a una adversidad como a cualquier adversidad que le llegue. De hecho, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Cuando vemos a una persona que hace un mundo de un detalle mínimo, ¿no? Al final, una cosa aparentemente menor que sucede en tu día a día, hay gente que hace un mundo de ello, y hacer ese mundo de ello precisamente viene porque no confían en que vaya a salir bien, no confían en el aprendizaje, no tienen una visión positiva de las cosas, no aceptan la realidad. Oye, pues hay cosas que salen mal y punto. Entonces, de alguna manera, pues sí, hay tipos de personalidades que tienden a ser más resilientes que otros, pero efectivamente, como tú dices, aquí de amor no se muere nadie, ¿no? Al final de todo se sale y te cueste más o te cueste menos, todo el mundo hemos pasado por situaciones complicadas y adversas y hemos seguido adelante. Bueno, es que es la vida. O sea, quiero decir que la vida es así, ¿no? Por decirlo, acordaos de la imagen que decíamos, ¿no? Cuando estás vivo, pues es la línea que estás, ¿no? De que cuando estás... ¿no? Cuando estás con la máquina que ya... Sí, Me explico, ¿no? Me has pillado también en un renuncio a mí. Bueno, iba a decir el tensiómetro, pero no, sí, bueno, de las constantes. Sí, las constantes que dice que estás vivo. Si la línea es recta... Si hay algún médico, pues que nos diga, o algún enfermero que nos diga cómo se llama el aparato ese, el nombre técnico. Y si la línea es recta, la persona está muerta. Efectivamente. ¿Vale? Y ahí, retomando con lo que has dicho, todas estas características que hemos dicho, la primera base tienen que ver con este vínculo del que hablábamos. Es decir, el vínculo es lo primero, un buen vínculo es lo primero que hace el que uno se dé cuenta de que puede, ¿no? Si alguien es capaz de sostenerme a mí, yo también puedo. El vínculo generalmente es con los padres, pero también pasa que hay muchos niños que no tienen padres, que viven en hogares de acogida, que viven... Entonces hay todas las figuras de los educadores sociales, digo sociales porque suelen ser un poco estas figuras, ¿bien? Cuando se trabaja, por ejemplo, en casas de acogida o niños, por ejemplo, que han vivido en zona de guerra. Una figura que puede ser otra, que no sean sus padres, un buen amigo, un profesor, por ejemplo, los profesores ahí tenéis una labor tremenda también, porque la realidad es que tienen vuestros alumnos muchas veces de puertas para afuera, no las sabemos, ¿no? No. Si tú ya te pones a mirar en la historia de tu familia, ¿no? Cada familia es... un mundo en sí mismo. Un mundo en sí mismo. Y fíjate, yo el otro día lo pensaba, así reflexionando, digo, wow, digo, un bebé, o sea, un hijo, es el que más profundamente conoce las locuras de los padres. Porque si tú ves a una pareja, ¿no? La intimidad de esa pareja, si tuviéramos una cámara, muchas veces diría, madre mía. No lo puede ver nadie. Con todas. Y en cambio, cuando viene una personita, ¿no? Un anexo a la familia, un hijo, y está ahí presente, y dice, ahí es donde ve como todas esas locuras. Entonces... Es un infiltrado en ese micromundo. Me he ido, pero es que me apetecía porque el otro día me puse como a reflexionarlo. Entonces, la labor de los profesores, de un buen amigo, es decir, no, siempre hay alguien, siempre hay o sea, nadie, por muy mala, por muy complicada, por muy jorobada que sea la vivencia, siempre va a haber alguien que pueda ayudar. Bien, si yo puedo sostenerme a mí mismo, si el otro me puede sostener, yo también puedo. Por tanto, todo lo que sucede en la infancia, yo cuando a veces hablan de estas personas que son asesinos y psicópatas y no sé cuántas, si te pones a pensar en su historia de vida, en su infancia, vamos, es que dudo que haya sido una infancia maravillosa y todo fenomenal. Puede serlo, pero cuando digo maravillosa no hablo con dinero, estoy hablando maravillosa en cuanto a un entorno familiar agradable y nos queremos mucho y tal. Si te pones a rascar, siempre hay temas ahí. Bien, por tanto, todo lo que ocurre en la primera infancia es lo que nos va haciendo luego los adultos que somos. Por tanto, oye, políticos, políticas, si en algún momento nos escucháis, meter más dinero a educación, hombre, que ya vale, porque es que no se mete dinero y cada vez hay menos recursos, yo aquí aprovecho ya. La cuña publicitaria. La cuña publicitaria, pero es verdad, cada vez hay menos recursos y cada vez hay niños con más problemas por todo el tema de la tecnología y por, en fin, por un montón de cosas. Entonces, por favor, ¿bien?
Importante, no hace falta, hay veces yo, por ejemplo, cuando tengo reuniones con padres que dicen, es que, jolín, no sé cómo hacerlo mejor, me siento culpable, y yo siempre digo, si tú de corazón lo estás dando lo mejor que puedes, está perfecto. ¿Bien? Entonces, no se trata de que esté perfecto, cómo se genera el vínculo y el apego y tal, simplemente se trata de que sea. Hay muchos niños que están muy solos, y lo digo porque lo veo bastante a menudo. De hecho, de alguna manera, ¿no? Si te paras a pensar, lejos de sentirse culpable un padre o una madre por el hecho de educar de una manera u otra a su hijo, al final lo que está generando o lo que está contribuyendo es a la variedad en la especie. Es decir, si todos los padres educasen de la misma manera a sus hijos, dentro de que cada persona o cada niño tendría su personalidad y eso va a ser único y no se puede, no se va a poder repetir o no se va a poder copiar, ¿no? Pero si todos educasen a los niños de la misma manera, al final tendrías una especie de robots, de patrones muy similares, y entonces, de cara a la vida adulta, las sociedades serían muy monocromáticas, ¿no? Serían muy, muy planas, muy poco versátiles, porque precisamente en la heterogeneidad reside la versatilidad. Tú en un equipo de trabajo lo puedes ver, o en un equipo de cualquier deporte, o en una familia. Hay quien es más metódico y más calmado y más introspectivo, y hay gente que es mucho más extrovertida y mucho más lanzada y mucho más impulsiva. Eso, que no deja de venir de esa infancia y de esa crianza con los padres, llegado el momento, es beneficioso para el grupo. Entonces tampoco hay que quedarse con, hoy a mi hijo lo he criado peor que al otro, o tengo la sensación de que lo he hecho peor que otros padres. No necesariamente, porque no solo influye la forma en que le crían los padres, sino la personalidad del propio niño, ¿vale? Hay todo tipo de combinaciones. Lo que tú dices es muy importante. Siempre y cuando lo hagas de buena voluntad y de corazón, está bien, ok. Yo aquí sí que voy a meter una queja o un reproche. Que se le diga algo a un padre y no quiera aprender. Eso es lo que me parece reprochable. Es decir, que tú, un tercero, una persona desde fuera, alguien que está viendo algo que no es correcto o que está causando un conflicto en el niño, se lo transmita a los padres y los padres no quieran aprender, no quieran rectificar, no quieran cambiar. Eso es lo que me parece reprochable. Pero en tanto que una persona tiene los recursos que tiene los conocimientos que tiene y lo hace de la mejor manera posible, ahí no hay nada que recriminar. Mira, yo llevo 20 años trabajando con familias, en general, ¿vale? En relación de ayuda en este sentido. No me he encontrado nunca a un padre que de manera consciente, sabiendo que su hijo tiene un problema, haya dicho, no, pues a mí me da igual. Jamás. Sí me he encontrado mucha inconsciencia. Inconsciencia por falta de conocimiento, por la vida me está viviendo, no me da para más, no me da para más y ahora mismo esto no es prioritario. Eso sí me lo he encontrado. Ajá. Entonces, de ahí un poco siempre el llamamiento, ¿no? A, oye, vamos a intentar en la medida en la que cada uno podamos, porque luego hay muchas vidas, muchas formas de gente que verdaderamente vive con muy poco, situaciones complicadas, pero en la medida en la que podamos poner un poco de tiempo a mirarnos hacia adentro, quién soy yo, qué me pasa cuando esto me sucede. Y aquí entramos en otro punto que tiene que ver con todo este tema que estamos hablando y que ya le hemos mencionado al principio del episodio, que es el dolor, la situación adversa, siempre va a generar un primer momento de, ostras, ¿qué ha pasado, no? Esa noticia o ese tal, ¿qué ha pasado? La realidad de repente se tambalea. Un momento de bumba, ¿no? Me desoriento, ¿qué es lo que pasa? Pero luego a partir de ahí puede haber varias cosas. Si es en esa desorientación, en ese malestar, por ejemplo, me pongo yo que sé a beber o me pongo a evadirme con otras cosas para evitarlo, entonces ahí de alguna forma se quedaría cortado el ciclo.
O lo trasciendo, lo acepto esa realidad, ¿sí? Y de esa realidad, ¿qué hago? La reorganizo. Acordaos de este armario del que hemos hablado en otros episodios. Organizo ese desorden que se ha generado y me vuelvo a hacer con él. Vuelvo a integrarlo como esta nueva realidad, esta nueva etapa, por decirlo así. Por tanto, no es evitar que no pase nada, ¿sí? O no es decir, no, yo he pasado por muchas cosas difíciles. No es que hayas pasado por muchas cosas difíciles, es como las has pasado, esa es la clave. Claro. De nada sirve, yo he tenido una vida muy perra, si me explico. De hecho, lo que hemos dicho en otras ocasiones, si pasas muchas cosas difíciles de forma reiterada y te siguen pasando, posiblemente es porque hay algo que no has aprendido, hay algo que la vida te está intentando hacer ver y tú no estás queriendo aprender. O sea, no es que la vida sea mala contigo, es que tú no aprendes las lecciones que te vienen y no evolucionas, no modificas tu conducta, entonces esos patrones no van a desaparecer. Es el resultado de tus acciones realmente. Y ahí no se pueden evitar enfermedades, hay muchas cosas súper dramáticas que suceden, ¿no? Y se escapan al propio control. Pero eso es la realidad de la que estamos hablando. O sea, esta es la realidad, esto es lo que ha pasado. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Es muy importante siempre en todo esto el tema del autocuidado, que yo vuelvo a insistir. Es decir, si yo no duermo, me vuelvo loca, literalmente loca. Al día siguiente no funciono. Al día siguiente no rijo. Entonces, cuando estemos en situaciones así, para poder, digamos, transitarlas y poder sacar el aprendizaje, es muy importante más que nunca el autocuidado. Ejercicio, deporte, por favor. Dedicarnos tiempo de relajación, dedicarnos tiempo de off. Comer bien, la de porquería que comemos todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final el cuerpo... si tú ahora mismo cierras los ojos, o la gente que nos está escuchando cierra los ojos, y tú te pones a pensar en algo que te haya pasado, algo triste, tu cuerpo no entiende de pasado, presente y futuro. Tu cuerpo lo vive como si estuviera pasando en este momento. Por tanto, el primer lugar donde empezamos a ver, digamos, un poco las secuelas de esas situaciones o de esos momentos o de esas etapas complicadas suele ser en el cuerpo. Me bajan las defensas, en el mejor de los casos, me rompo una pierna porque la vida me está diciendo para y yo voy acelerado, me viene una enfermedad. Se te cae el pelo por el estrés. Se te cae el pelo, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es una desregularización del sistema nervioso. Por tanto, es mejor para poder sentir, para poder pensar, para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Ante las cosas que me vayan pasando, yo tengo que estar, o sea, mi cuerpo tiene que estar bien, mi coche tiene que funcionar. Imaginaos que el cuerpo es un coche por el que yo me voy moviendo, ¿no? Por esta vida. Pues tiene que funcionar, lo tengo que cuidar y lo descuidamos mucho. Ahora lo comentabas tú, las bebidas energéticas súper normalizadas, ¿no? O me tomo 5 cafés al día porque a mí me sientan fenomenal. Ojo, 5 cafés al día, por muy bien que te sienten, ojo. Sí, yo soy culpable. Yo tomo mucho café. Lo que pasa es que es verdad que al final te haces intolerante. Te haces intolerante a esa cafeína y no te hace nada. Pero sí que se nota cuando dejas de tomarlo. Claro. Vuelves a... Tu cuerpo se regula de otra manera. Esto yo creo que lo hemos hablado alguna otra vez. El tema de no tomar esa cafeína al inicio del día, precisamente para que tu propio cortisol pues, te vaya poniendo en alerta, y no forzar tú la situación, porque si no, estás metiendo un componente externo, que es la cafeína, y tu propio sistema hormonal deja de segregar ese cortisol que no necesita para estar activo. Entonces, de alguna manera, todo lo que comemos, y esto nos tiene que quedar claro, afecta de una manera o de otra al sistema completo que es el cuerpo. O sea, la alimentación es otro punto fundamental de todo esto. Lo hemos dicho al principio del episodio. La resiliencia se entrena. Si yo, ¿vale? Puedo ser una persona que en la vida me han educado para que sea súper fuerte, pero en cambio yo conmigo mismo soy un flojo, lo que tú dices, ¿no? Estoy un poco cansado, café, estoy no sé qué, tal, no sé qué. Oye, pues ¿cómo se entrena? Pues transitando eso. Estoy cansado, pues hoy me voy a aguantar y en vez de tomarme 5 cafés voy a probar a tomarme 4, a ver qué pasa. El otro día leí una cosa, por ahora que estamos con el café, una cosa
que tiene cierto sentido, ¿no? Y es antiintuitiva al menos para los españoles, que somos muy de café después de la comida. Y es que precisamente el hecho de tomar café después de la comida activa el sistema simpático, que es el sistema de alerta, de tal manera que la sangre se va de los órganos que controla el parasimpático, entre ellos el sistema digestivo. Entonces, de alguna manera, al meter esa cafeína extra después de comer, al contrario, o sea, normalmente lo hacemos para mantenernos despiertos durante esa etapa de digestión, pero precisamente lo que estamos haciendo es tener una peor digestión o fomentar una peor digestión por el hecho de que la sangre se está yendo a otro lado que no debería estar. Que pasa un poco con el azúcar parecido también. Sí, eso es así. Sí, totalmente. No, pues totalmente. Nosotros lo tenemos, la cultura del café después de comer la tenemos como muy integrada y es verdad que puede tener cierto sentido. O sea, que hay gente que igual hace mal las digestiones y oye, pues puede ser un pequeño punto de cambio el hecho de no meter esa cafeína después de comer, por ejemplo. Hombre, tú me dirás, yo no tomo café, pero, bueno, de vez en cuando me tomo un descafeinado, pero esto de no, es que me tomo un café y voy al baño, qué bien. Ya. Ojo, es que si te tomas un café y vas al baño directo, igual no está tan bien a nivel digestivo. Ya. ¿Me explico? No, totalmente. O sea, que esas son cosas que igual hay que mirarnos, vamos, son hábitos que tenemos todos. Otra cosa importante tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, el lenguaje interno, cómo yo me cuento las cosas. Yo puedo vivir las cosas desde un plano víctima, desde un plano, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Qué desgraciado soy cuando encuentras a alguien, ¿no? Y siempre está mal y siempre no sé qué. O, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es, o sea, qué sentido tiene en mi camino de vida, en mis zapatos, en los que yo ando y que nadie más conoce ni va a poder entender, como yo no voy a poder entender los del otro? ¿Qué sentido tiene esto que estoy viviendo? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy viviendo? Es decir, cambiar este lenguaje, porque si vivimos desde el lugar de víctima, si vivimos las cosas desde el lugar de víctima, estoy indefenso, no puedo hacer nada. Yeah. Si vivimos las cosas desde el lugar de actor, protagonista, no sé cómo explicarlo, tengo yo el control de lo que va pasando. Sí, ¿no? De lo que va ser protagonista de tu propia historia, que creo que lo hemos mencionado alguna vez aquí, efectivamente. O sea, que no pensar que todo te viene sobrevenido y que todo te pasa a ti porque eres tú, sino, oye, vale, esto ha pasado pues, por una serie de decisiones que yo he tomado, una serie de acciones que han ocurrido en mi vida, que algunas de ellas no las controlamos. Pero, o ha pasado y punto. Exacto. Una enfermedad de un familiar ha pasado y punto. Pero te puede pasar a ti como cualquier otra persona, efectivamente. Efectivamente. Con el tema del proyecto, que lo hemos comentado antes y lo hemos dejado un poco así en el aire, o el tema del propósito. Cuando hablamos de propósito, y aquí hablábamos de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, no estamos hablando de grandes, ¿no? Yo quiero ser director de no sé cuánta, no, estamos hablando de cosas mucho más de base, ¿sí? Pero una motivación, un para qué, es decir, algo que hace que este camino, este andar, donde muchas veces en la vida a todos nos pasa, ¿no? Dices, jolín, no, vamos, no te pasa a mí por lo menos sí, ¿no? Que dices, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Hacia dónde voy? Y no hablo ni de ideas depresivas ni nada, pero sí que de vez en cuando nos vienen esos pensamientos. Irnos a cosas mucho más de base, por ejemplo, un hijo, ¿no? El hijo muchas veces genera, digamos, como este anclaje, un proyecto, algo que yo he querido siempre hacer, ¿no? Y de repente digo, pues ahora es mi momento. Un viaje, un propósito. Yo cuando, no sé si esto te lo he contado, pero yo cuando estaba preparando el viaje a Asia, la pregunta era, ¿cómo era? Esto lo leí en una frase, no es que lo dijera yo, pero decía, ¿estás soltero, estás casado, estás en pareja? Era como diferentes estados y uno era, estoy preparando un viaje. Ajá. ¿Lo entiendes? Sí, es decir, sí. Era como el estado vital. Entonces, para ti y me hizo mucho sentido, porque además yo me encontraba en ese momento y dije, ostras, es verdad, yo ahora estoy preparando un viaje, ese es mi estado en este momento. Sí, que está al mismo nivel que cualquier otra relación sentimental o... En ese momento sí. ¿Vale? Entonces, buscar un para qué, buscar una motivación. Lo decíamos también en uno de los episodios, que cuando nos sentimos desmotivados,
el servicio, el contribuir. Hay mucha gente que se pregunta, digo mucha gente porque me pasa en diferentes conversaciones, gente que tiene buenos trabajos, pero son trabajos que es verdad que no tienen como esta parte un poco, son trabajos que a lo mejor, no sé, pues trabajo en marketing para una empresa de tabaco o yo qué sé, ¿vale? Y me ha pasado en varias conversaciones que me dicen, me va bien, gano dinero, pero me falta algo porque siento que no estoy aportando. Yo eso lo entiendo al 100%. Y en un mundo ingenieril como es el mío o del que yo vengo, puede pasar muy a menudo, y tengo muchos compañeros que les pasa lo mismo, porque eres parte de una rueda inmensa en un sector que es material, no es humano. ¿Vale? El propósito final sí puede ser humano. Puedes hacer un avión que lleve pasajeros o yo qué sé, un helicóptero antiincendios, ¿vale? O sea, el propósito final a muy largo plazo o el objetivo último puede ser social. Pero tú al final eres una persona dentro de una cadena de producción que estás como muchos otros haciendo un producto, haciendo algo que no sabes muy bien por qué o para qué. En cambio, quizás en el mundo de la salud eso pase un poco menos, ¿no? Porque al final desde un ATS o un cirujano o un administrativo que te atiende en un centro de salud, al final estás resolviendo problemas de la gente en vivo y en directo y les estás atendiendo en lo más básico que tienen, que es su salud y su bienestar. Y eso pues te puede reportar cierto beneficio o cierto bienestar, ¿no? Cierta sensación. Cierto sentido. Exacto. O un policía, un militar, un bombero. Pero en negocios más materiales, más impersonales, sucede. Por mucho dinero que se gane, por muchos millones que se facturen y se muevan, al final acabas ejecutando acciones que están por encima de ti, no tienes control de tus pasos en tu vida profesional muchas veces, tienes que ceñirte a lo que decide otra persona o otro grupo de personas y puede llevar a esta situación de frustración, ¿no? Esta sensación de frustración de que te falta algo. Y sobre todo esta sensación de frustración cuando se empieza a activar más es en la segunda etapa de vida. Uh-huh. Porque la primera etapa de vida hasta los 40, la famosa crisis de los 40, tú no vas haciendo, pues me saco la carrera y el primer trabajo y luego el máster y luego no sé cuántas. Hablo desde el plano profesional que ahora estamos con esto, como del propósito, la motivación. Uh-huh. Pero cuando llegas a los 40, que es un poco la mitad de la vida, más o menos, de repente hay ¿no? O sea, el tiempo ya empieza como a ir hacia atrás y te queda mucho, pero empieza a ir hacia atrás porque aunque, oye, vivas 90 años, pero funcionales, sí. Con 90 años, pues no. Y entonces ahí es donde la gente se empieza a replantear, decir, ostras, ¿no? Que me voy a ir, me voy a morir y ¿qué he aportado? ¿Qué he hecho? Por eso siempre la recomendación, la invitación es a todas aquellas personas que sintáis esto, porque, oye, si no lo sientes, tú haces marketing para una tabacalera y eres feliz, pues bueno, esta frase de Forrest Gump, ¿no? Es más feliz, ¿cómo es? Hay una frase, no me sale ahora mismo, un tonto con un lápiz o algo así. Dice, tonto es el que dice tonterías, ¿no? Sí, no, pero tiene que ver con un lápiz, es una frase con un lápiz. No sé. Bueno, lo que quiero decir es que si tú eres feliz, pues chico, y no te complicar la vida y no le dar vueltas, pues bueno, pues adelante, ¿no? O no lo sé, ya sería una opinión personal. Pero aquellas personas que tengáis esta sensación y sobre todo que trabajéis en sectores, pues lo que tú dices, más industriales, más del ámbito de la empresa, donde sí, se mueve mucho dinero, pero donde tengo la sensación de que no estoy como sacando de mí algo que aporte verdaderamente, por lo menos se puede hacer un voluntariado. Esto, por ejemplo, tú que estás haciendo ya aporta. Es decir, es una forma, digamos, de sacar lo que uno tiene o lo que uno quiere y llevarlo hacia afuera. Pero sí es bueno buscarse algo, ya digo, de manera formal, trabajo o voluntariado, lo que sea, pero algo donde uno sienta que está aportando algo. Yeah. Porque si no vienen los 40, 45, 50 y uno dice, a tomar por saco, lo dejo todo, me voy a una playa y no quiero saber nada de nadie. De hecho, date cuenta muchas veces de hasta qué punto esto en empresas, como te digo,
más agnósticas, más impersonales, es relevante que yo, todas en las que he estado, todas las que conozco, tienen sus planes, tienen sus fundaciones, tienen sus estrategias corporativas de cara a la sociedad, de cara a, digamos, a hacer esos voluntariados, a devolverle algo a la sociedad, ¿no? De alguna manera. O sea que hay algo en esas empresas, en esas grandes empresas, que les dice, oye, vamos a hacer algo humano, vamos a hacer algo social, vamos a hacer algo por los demás. O sea, como que es el propio producto que ellos generan o el propio negocio en el que están no llena lo suficiente a los empleados, y al final los empleados buscan hacer esos voluntariados, buscan hacer formaciones en centros educativos, pues esto, los grupos STEM para mujeres, hay todo tipo de acciones sociales que derivan de estas empresas. ¿Por qué? Porque a la gente, a los empleados les pica eso. De alguna manera se sienten o en deuda o con la necesidad de hacerlo. Siempre, o sea, saliéndome de lo que tú dices, pero siempre que hablamos siempre de la motivación inicial, siempre que no sea para desgravarme. No, claro. No hablo de lo que tú dices, porque muchas veces también contrato gente con discapacidad, tengo esta parte que es ONG, pero en el fondo también es una cuestión económica. ¿No? Bien, vamos a ver un poco, que a mí siempre me gusta un poco que hablemos de estos mitos, estas creencias, porque todos sabemos de todo y no sabemos de nada, ¿no? La resiliencia, hablamos de este término, soy súper fuerte, ¿no? No me rompo ante algo que sucede, ¿no? No me quiebro, simplemente sucede y paso por ello. No. Bueno, ¿tú qué crees? Era una pregunta. No, lo digo yo y la siguiente te la pregunto, venga. No, claro que supone ante ese dolor vivirlo o ante esa situación transitarla, ¿no? Romperte por dentro si hace falta. Simplemente que luego sigues adelante, ¿vale? Esto me recuerda a... Y posiblemente tenga cierta relación, no lo he buscado, no lo he analizado, pero con el kintsugi japonés, lo conoces, la técnica la técnica puede llamarse, o el arte de restaurar piezas o objetos rotos uniéndolos con oro, de tal manera que la fractura que es visible, ¿no? Es esa zona por la que se ha roto el objeto, al final es la más valiosa, porque es la que es de oro en sí misma. Entonces ese kintsugi lo que promueve, o el trasfondo que tiene es, oye, de la ruptura, de la rotura de algo, de la caída, de lo peor, vamos a restaurarnos y encima vamos a hacer esa fractura lo más valioso de uno mismo. Qué maravilla el ejemplo que has puesto. Mira, lo podrías poner como la pancarta del episodio, si lo ves por ahí, porque lo acabas de clavar lo que es. Es decir, de esas grietas que yo he tenido, totalmente, de esas grietas que yo he tenido, donde me he tenido que recomponer, me he tenido que volver a pegar, pero ese oro es el aprendizaje. Y eso es lo que yo incorporo en mi hacer, en mi día, ¿no? Como hay mucha gente que vive, imagínate, situaciones de, no sé, imagínate, de maltrato en la infancia, y luego es una persona que se dedica a ayudar, ¿no? Y es súper activista con precisamente el maltrato en la infancia, ¿no? O sea, eso sería un poco como este kintsugi del que hablas. Muy bien, muy bien. Más mitos o más cosas que se piensan. No, cuando eres fuerte, entonces no necesitas ayuda. Y hemos dicho todo lo contrario. Es decir, esta capacidad de resiliencia se desarrolla también en el contacto con los otros, en los vínculos. Por tanto, todas aquellas personas a las que os cueste recibir ayuda, y me incluyo, porque a mí me cuesta muchísimo, y tiendo a decir que no, Alba, ¿quieres? No. Ojo, que esto lo hablábamos un poco también con el tema de la vulnerabilidad. Otra cosa importante... De alguna manera, lo de ser fuerte, y no necesitar ayuda es similar a lo de ser inteligente y no necesitar a otros para resolver problemas. No, al revés. Una persona que realmente es inteligente en todos los aspectos, no solo en el lógico, sino también en el social o en el emocional, tira de lo que tiene alrededor.
como dice mucha gente, ahora no caigo en ningún caso concreto, pero yo no sé mucho, pero conozco a mucha gente que sabe de muchas cosas. Entonces, al final, esa inteligencia no solo tiene que venir de ti, sino de saber utilizar tu entorno, poner cosas en común y avanzar todos como grupo o como sociedad. Eso es lo que de verdad te hace inteligente y valioso para el grupo. Entonces, de esta manera, lo mismo. No tienes por qué ser tú el más fuerte y no romperte nunca y no poder pedir ayuda, sino, oye, tengo que asumir que me he roto y necesito ayuda de otros en este momento. Totalmente. Otra frase, y aquí, porque yo sé que esto muchas veces se genera mucha crítica, ¿no? Es que todo ocurre por algo. No siempre todo ocurre por algo, o no siempre lo que ocurre, ostras, es súper fuerte, que dices, ¿por qué narices pasa esto, no? O sea, pero lo que sí es que todo algo se puede transformar. De todo algo yo puedo aprender. No. Es verdad que esta frase es muy manida, ¿eh? Siempre que te pasa algo malo, no, todo pasa por algo, hombre. Claro. Pues decir que un cáncer pasa por algo o que un accidente de tráfico pasa por algo es duro. No tiene por qué pasar por algo, sino, pero sí que la forma en la que tú te lo tomas, la forma en la que tú lo integras, la forma en la que tú transformas tu vida, vamos a decir muy entre comillas, gracias a eso, pues sí que puede ser útil o sí que puede ser ese algo que buscamos. Sí que es algo de lo que se puede aprender. Exacto. Ahí está la clave. Bien. Luego otra cosa que la gente a veces piensa en relación a ese término es como, no, es que sí, uno es resiliente porque lo ve todo desde el lado positivo y desde la parte bonita y desde la parte tal. Y no tiene nada que ver. Acordaos que estamos hablando de un proceso donde yo me adapto, donde yo esto que me está viniendo, el toro que me viene lo toreo. No salgo corriendo, no nada, lo toreo y como toreo el toro, fíjate, está saliendo este similar a no sé por qué, como toreo el toro, pues aprendo cómo funciona ese toro y lo toreo, o sea, y aprendo a torearlo. Yeah. Sí, entonces no se trata de positivismo gratuito o no, si está mal, se puede estar mal, pero acordaos de ese mal, yo salgo pues con todas las luces y con las sombras, con la sonrisa y también con el momento de decir, no, pues ahora no estoy bien, ahora estoy triste. Es decir, no se trata de negar el dolor, no se trata de negar eso que te está pasando o eso que te ha pasado. Y ojo también con esto, que voy a decir una cosa que creo que es importante, y es estarnos recreando constantemente en esas vivencias y en esas heridas y en esos temas. Oye, sal y una vez que lo transitas, para adelante. Intégralo, lo tienes, ¿no? Pero hay mucha gente que está, no, porque yo de pequeño o yo es que a mí me pasó esto y entonces, y pim pam, y todo el día justificando lo mismo. No. O sea, dejemos de justificarnos, o sea, esas vivencias, resiliencia es de esa vivencia yo he aprendido y tiro para adelante y sigo para adelante. Digo, porque esto suele ser también dentro del mundo del desarrollo personal, ¿no? Cuando alguien se sabe todos sus temas. No, porque es que yo, a mí de pequeño, claro, como me maltrataron y entonces no sé qué, y te cuenta todo su repertorio y toda su historia, entonces sabe perfectamente por qué a día de hoy en presente funciona como funciona por todo eso que le ha pasado. Y es como, ojo. Entiendo que tú lo dices desde el punto de vista de la justificación. De no, es que soy así porque me ocurrió esto. O sea, puedes recordar lo que te ocurrió siempre y cuando sea para conocerte a ti mismo, para ser consciente de cómo tú actúas y cambiarlo. Efectivamente. No usarlo, no regodearte en el error pasado para justificar una situación presente. Y pasa mucho, ¿no? Es que yo funciono así a nivel de pareja porque, claro, a mí, mi madre, cuando era pequeño, por Dios, aquellas personas que tengáis súper claro todo lo que os ha pasado y justifiquéis cómo funcionáis ahora, por favor, empezar a resetear, porque no ayuda a nada. Yeah. ¿Sí? Adrián, ¿te parece que hagamos un poco una recogida, un resumen de cuáles son estas claves, cuáles son estos tips para fortalecer, para trabajar esta resiliencia que hemos dicho que es algo que se entrena, es algo que se trabaja, que se desarrolla, que podemos empezar con estos 5 cafés que nos tomamos pasando a 4? Ahí lo dejo. Bien, la primera cosa, hago ya un poco una recogida, es análisis, o sea, aceptar la realidad tal y como es. No la dramatizo, no la niego, no me la quiero quitar de encima, no quiero que sea de otra manera, es como es. Presente, aquí y ahora, esto es lo que estoy viviendo. Ver
cuáles son mis habilidades, mis recursos, qué hay fuera que también me puede ayudar, ¿bien? Para poder transitarlo. Y en ese fuera, pues hablaríamos de en qué momento, por ejemplo, lo que decíamos de la pandemia, ¿no? Como gente se aprovechó de eso que estaba pasando y de esas necesidades para sacarle partido, sin que sea un partido malo. Cuidar el cuerpo, sueño, dormir, comer bien. Una rutina, hablábamos. Una rutina, unos horarios. Lo primero que se le dice a los padres cuando tienen un bebé es que aprendan a gestionarlo. Ahora hay coach del sueño. ¿Ah, sí? Sí, sí. Unos horarios para que el niño duerma, o sea, tenga un hábito de dormir. ¿Sí? Yeah. Practicar todo lo que tiene que ver con la flexibilidad mental. ¿Flexibilidad mental qué significa? ¿Cómo lo practico? Pues lo practico de la forma, por ejemplo, que si yo me voy de viaje y tenía planificado hacer esto y resulta que cae un diluvio universal y no lo puedo hacer, pues no pasa nada. Y punto. Mira, a mí eso me pasó. Y me pasó y fue el mejor spa que me he tomado en mi vida porque estábamos solos en el balneario. Por casualidades de la vida me cayó un diluvio terrorífico, no se podía salir ni a la entrada del hotel y en cambio, mira, el spa para nosotros solos, o sea que... Y ahí sí que yo diría, fíjate, en estas cosas como más light, yo diría todo ocurre por algo. Yo ahí sí que meto esta frase, ¿no? Es decir, oye, si ha ocurrido, a lo mejor es que la vida te está guardando algo mejor. Sí. ¿Sí? Cuidar nuestro lenguaje interno, pasar del victimismo, porque yo, porque a mí, mira cómo están los otros de bien y mira yo, a el para qué me está sucediendo esto, qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo pego estos cachitos que ahora mismo, ¿no? De esta realidad que ahora mismo se ha desestructurado? Tener esperanza, confiar. No se trata de ser optimista y punto, ¿no? De sí, no, es que todo va a ir fenomenal y todo súper bien, ¿no? Esta gente que a mí hay veces que me carga un poco, que es, no, y todo es fenomenal. Bueno, chica, también te pasarán cosas, ¿no? Yo no te digo que me las cuentes así, pero yo conozco gente que siempre demasiado bien todo hasta un punto que te chirría. Punto intermedio. De alguna manera también lo hablábamos con el enfado, ¿no? Esta gente que nunca se enfada. No, el enfado es una consecuencia más, una actitud más, un sentimiento más del ser humano. Y se trata de poner límite a una situación que no te gusta. Entonces, nos podemos enfadar. Es lícito y es normal enfadarse. De hecho, una persona que no se enfada no es mejor que otra, ¿vale? Ahora, si vives enfadado, si te vas al extremo contrario, pues eso te hace completamente disfuncional. No puedes. Bueno, o cómo gestionas el enfado. Si yo, claro, como tengo que expresar mi enfado, Exacto. me dedico a tirar platos, pues... Exacto. ¿No? O sea que totalmente, es decir, y aquí el ejercicio, acordaos, me levanto por las mañanas o sobre todo en esos momentos chungos de la vida que vienen, que pasan, que estoy preocupado, que no sé qué, y confío, suelto, ¿no? O sea, suelto lo que no está en mi control, que tiene que ver con esta rumiación donde nos vamos al futuro y a querer controlar todo lo que va a pasar, por ejemplo, cuando estamos preocupados por algo, soltar. Y por último, no todo ocurre por algo, yéndonos a un sentido global, ¿no? de esta frase, porque es una frase que tiene muchos matices y que hay cosas muy jorobadas que dices, ostras, ¿y por qué? ¿No? O sea, qué duro. Pero sí, de eso que ocurre, de esa realidad, bueno, pues sacar, ¿no? Darle como esa transformación. ¿No? Si la vida te da limones, ¿no? ¿Cómo es? Sí, si la vida te da limones, haz una limonada, ¿no? Es así. Pues si la vida te da limones, haz una limonada. Y confiar en uno mismo, confiar en que uno mismo puede. Eso va en relación con el cómo te hablas a ti mismo. Si tú mismo no confías en ti, o de alguna manera es un círculo vicioso, ¿no? Si yo no me hablo bien, no voy a confiar en mí. Y si no confío en mí, me voy a seguir hablando de mala manera. Entonces tiene que cambiar esa actitud y ese refuerzo positivo tiene que existir. Y también entiendo, no solo de forma autónoma o de forma propia, sino de quién te rodeas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que tengas a tu alrededor gente que te motive, que te empuje, que te apoye
y que te haga ver lo que vales y que te haga ver que eres capaz. Que efectivamente de todo se sale, ¿no? Como se suele decir, pero no que te lo diga como una frase vana, sino que de verdad confíen en tu valor y confíen en ti como persona. Exactamente. ¿Te parece que yo quería recomendar unos libros que Sí, me claro, parece seguro que... que... Mirar, lo vamos a poner, de todos modos, cuando lo colguemos en YouTube los ponemos, Vale. ¿vale? Pero de Boris Cyrulnik, Los patitos feos, que habla de la resiliencia, sobre todo en la etapa de la infancia. ¿Sí? Es decir, habla de casos en la infancia muy duros, o sea, de situaciones jorobadas, y que eso te muestra cómo eso luego no termina siendo determinante en cómo es esta persona. Otro libro que a mí me encantó, que es de Edith Eger, que es, es de un campo de concentración también, es de la bailarina de Auschwitz, y habla un poco pues también de un poco como el trauma, cómo, digamos, reconstruir y salir de algo que es absolutamente traumático, cómo darle, digamos, una vuelta, ¿no? Y cómo lo integra. Y esta mujer, además, era discípula o... No sé si la palabra sería discípula, pero sí tenía relación con Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Bien, son dos libros para mí que han sido muy potentes. Y luego hay otros dos libros que yo no me he leído, pero tengo ganas de leerme, que me han recomendado y los dejo aquí por si alguien se quiere adelantar. De Luis Rojas Marcos, Superar la adversidad. Esto ya quizá no tiene tanto que ver como con estas autobiografías. Y de Joan Garriga, que a mí me gusta mucho, sobre todo Joan Garriga también habla más de tema de pareja, que bueno, aquí hacemos publicidad de todos, que se llama La llave de la buena vida. Y al final, bueno, son libros un poco que te llevan, pues efectivamente, desde qué lugar estás mirando las cosas que te suceden, con qué gafas, con las gafas de la tristeza, del miedo, ¿no? Pues buenas recomendaciones, Alba. Seguro que luego las pondremos efectivamente en lo que son los comentarios, o sea, perdón, en la caja de descripción del vídeo de YouTube, que ya sabéis que lo subimos cada episodio completo ahí, aparte de los shorts. También lo tendréis en Spotify, para recordarlo a la gente que nos escucha. Eso Y es. bueno, pues creo que recomendar libros siempre está bien. Al final, Sí. sea la temática que sea, el volver también un poco a esa costumbre de leer, de lo analógico, de darnos ese tiempo, de permitirnos desconectar un poco de tanta conexión a lo digital, yo creo que es beneficioso, sea este tema o sea cualquier otro. Y como siempre, si nos queréis ayudar, si queréis que ayudar si os interesa de lo que hablamos, si os interesa este proyecto, que no deja de ser un proyecto, seguirnos, darle a seguir, darle a me gusta, compartir, porque al final todo esto, yo no entiendo muy bien, pero todo esto funciona así. O sea, el mundo virtual y las redes funcionan de esta manera. Entonces, bueno, pues esa es la forma en la que mejor nos podéis ayudar. Si queréis que esto que estamos haciendo, bueno, pues Pueda llegar sentido. pueda llegar a más gente y que seguro que hay mucha gente que más que menos o la poca, la poca o mucha ayuda que podamos ofrecer, seguro que la necesita. Y como hemos visto hoy, no te hace más fuerte no pedir esa ayuda o no recibir esa ayuda. Exacto. Así que nada, puntuales como vamos, como un reloj alemán. Sí. O un reloj suizo, ¿no? Bueno, igual los relojes alemanes también irán bien, digo yo. Un reloj suizo se dice, me parece. Sí. Nada, que tengáis una buena semana, como siempre. Y nos vemos pues el martes que viene a la misma hora, con las mismas ganas y con iba a decir los mismos temas, pero no, con nuevos temas. Con nuevos temas, efectivamente. Pues buena semana a todos. Que vaya muy bien la semana. Muchas gracias. Gracias.